En Río de Janeiro, allí donde se reunieron los líderes del grupo de los 20, en un foro que reunió a jefes de Estado y de Gobierno durante los días 18 y 19 de noviembre, allí en el Museo de Arte Moderno en Río. Carlos Setulain es periodista, está en Brasil. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ezequiel. Gracias por la oportunidad. Bueno, no, por favor. Soy economista, no periodista, solamente aclaro eso. ¿Sos también? Decime, ¿cómo? Soy economista, no soy perfecto. Periodista. Ok. Bárbaro. Bueno, muy bien. Nos vas a ayudar a entender un poquito, Carlos, estas alianzas, ¿no?, que fue haciendo el gobierno. ¿Cuál fue la imagen que percibiste de la presencia del presidente Milei allí en Brasil? Bueno, primero es importante contextualizar que este encuentro del G20 ocurrió porque el Brasil ocupó la presidencia, que es transitoria, dura un año, entre los países miembros. Entonces, organizar este encuentro fue una actividad de importancia estratégica para el gobierno de Lula. Y para la posición del Brasil, que se muestra cada vez con mayor importancia como actor internacional, dejando su lugar tradicionalmente considerado como periférico. Y en este sentido, el gobierno de Brasil y Lula a la cabeza preparó durante más de 100 reuniones para este evento, sobre todo con la idea de conseguir firmar un acuerdo que llamó de Alianza contra el Hambre y la Pobreza. No nos olvidemos que estos encuentros de líderes de países del G20 no solo incluyen las principales economías del mundo, pero también, sino que también incluye los países llamados emergentes, los que están en la lucha por desarrollarse y los que tienen importantes lugares estratégicos en el mundo. Entonces la visita fue muy interesante porque cada país tiene sus problemas particulares que se muestran de diferentes formas en el contexto internacional, que fue esta visita de los países miembros durante 18 y 19 de noviembre. En la llegada de Milei, como siempre, la Argentina tiene sus particularidades. Donde sea, siempre es muy esperada, como ya lo sabemos, por competencias deportivas, el Mundial, pero también por las posiciones políticas. En este caso, la situación no era nada fácil, una vez que Milei tiene su modelo político de discurso bastante enardecido y de criticar a varios miembros del G20. Claro. Y el G20 tiene el papel de ser un lugar de diplomacia, por tanto de acuerdos y de cooperación. Y tal vez estos términos no sean de la naturaleza del anarcocapitalismo que defiende Milei. De todas formas, Milei y la Argentina fueron bastante esperados y para el gobierno brasilero con una cierta dificultad, porque la relación no es en principio nada simpática entre ambos líderes. A pesar de esto, ya anticipo que los resultados fueron muy buenos para el G20 y especialmente para el Brasil, que negoció acuerdos del gas, por ejemplo, a precios baratísimos, lo que sorprende para alguien que defiende el mercado como Milei. El Brasil quedó muy contento porque la garrafa de gas, que es un bien de la canasta básica y sobre todo utilizado por la gente de menos recursos, va a baratearse enormemente a partir del año que viene por causa de que fueron firmados los acuerdos de vaca muerta entre el Brasil y Argentina. Entonces la tal oposición entre Argentina y Brasil, entre Milei y Lula, en realidad en la práctica no tuvo mucha importancia porque los resultados fueron benéficos en el sentido de los acuerdos. Claro, Carlos, vos decís que desde la cuestión discursiva Milei plantea una cuestión, pero en los efectos prácticos de negociación, bueno, la realidad es otra, ¿no?
Sí, de cierta forma fue analizado que esto sería una especie de pragmatismo de Milei, Claro. pero lo que me parece que hubo fue un otro lado, no específicamente del pragmatismo y de la decisión práctica, sino de la situación difícil en que Milei se colocó en un contexto de diálogo en el que él vino sobre todo a negociar con dos importantes actores, que es el Brasil y el otro es China. Brasil Claro. tenía mucho interés en que esta alianza contra el hambre y la pobreza fuera firmada por todos los miembros, porque el mérito y la capacidad de influenciar al resto del mundo de estos acuerdos depende de la cantidad de votos y de la cantidad de aceptación que tenga. Y muchas veces los acuerdos acaban no realizando los encuentros, acaban sin producir acuerdos. En ese sentido, el Brasil hoy conmemora como un éxito esta reunión de los 20 porque consiguieron este acuerdo contra el hambre y la pobreza, que Milei acabó firmando. Corre en boca pequeña en los corredores de Sí. las negociaciones en Río de Janeiro que Macron, el presidente de Francia, Francia. en su pasaje anterior a la venida acá a Brasil, habría tranquilizado a Lula con la promesa de convencer a Milei de que debería aceptar la posición brasilera, que no era solo brasilera, era de los 20. Tal vez el baño de realismo y de agua fría que tomó Milei fue en el hecho de percibir que si quedaba solo frente a un acuerdo que era firmado por toda la otra cantidad de miembros de gran importancia en la economía y en la política mundial, sería tomado como una posición de inmadurez y amadorismo de estrategia internacional. Claro. Entonces acabó firmando. Se sabe también que Milei hizo algunos epítetos, como le son de característica, criticando la propuesta de Brasil. Sin embargo, esto lo hizo sin micrófono, sin televisión, y lo que también se sabe es que el resto de los miembros no quisieron rediscutir el documento a la luz de las críticas hechas por Milei. Las críticas, la verdad que son bastante inusitadas, porque es oponerse, por ejemplo, a cuestiones de género, al respeto a la mujer y a las niñas, a cuestiones como tasar y aplicar impuestos a los súper ricos, y cuestiones como disminuir el impacto ambiental. Son cuestiones tan obvias que ni siquiera los líderes que están envueltos con la política y con el arte de ocultar la realidad pudieron evitar, y en ese sentido se crean este concierto en la medida en que explícitamente se deciden a enfrentar los problemas ambientales y de pobreza y del hambre. Los acuerdos no son apenas teóricos. Dependiendo de estos acuerdos surgen muchas negociaciones y Claro. muchas posibilidades de financiamiento, que es lo que los países en reunión disputan. Entonces, quedar afuera es un error estratégico enorme. Entonces, yo creo que esto fue una especie de baño de realismo que tomó Milei y quién sabe le sirva para la próxima vez. Me quedé pensando con lo que manifestaba Carlos también dentro del importante desarrollo que hiciste y muy productivo. El tema del acuerdo del gas, ¿no? Y el acuerdo de un precio para GLP, para gas licuado, gas en garrafas, ¿no? Para Brasil, que indudablemente allí debe haber una masa muy grande en aquel país vecino, ¿no? De gente que consume. Sí, la garrafa de gas Sí, es un componente sí, de la canasta básica de los brasileros y tiene un peso importantísimo en la vida del día a día de las personas, de la dueña de casa, de la madre de familia, de las personas que hacen la comida para sí. los hijos y para la familia. Y una garrafa de gas actualmente cuesta en el estado de Sí. San Pablo aproximadamente 12 a 13 dólares. Y con los acuerdos de Vaca Muerta, el gas suministrado por Argentina, hay que definir todavía cuestiones del transporte, pero que promueven ampliación de instalaciones, de infraestructura y de avance tecnológico, por lo cual son muy buenos los acuerdos.
pero a partir del suministro que Argentina hará al Brasil, la garrafa va a llegar al mercado a mitad de ese precio. En Brasil esto es importante porque es un ejemplo como el kilo de carne o en la Argentina o el kilo de pan. Este es un elemento importantísimo del gasto de las familias y tiene un impacto significativo en los salarios reales. Y muchas veces fue motivo de grandes polémicas en el Congreso y entre los políticos. De manera que, bueno, es un acuerdo, es uno de los menos tal vez mencionados importantes de todo este concierto de negociaciones, pero en el caso de Brasil es importantísimo. Y es importante porque viene de Argentina. Claro, sí, sí, me gusta esa mirada. Porque es importante comparar esos números. Bueno, también estuvo ausente el presidente en la foto oficial. ¿Qué rumores? ¿Qué es lo que se dijo? Acá, digamos, lo que llegó a la Argentina es que estaba en reuniones, que estaba ocupado en otros menesteres. ¿Qué se supo por allí? Bueno, errores de llegada para la foto, la llamada foto de la familia, ya sabemos que cuestan caro, no solo en este encuentro. Sí. El G20 ya lleva muchísimos encuentros desde que se creó y la foto es muy significativa políticamente. Entonces hay horarios y cuestiones que son marcadas con antecedencia, lo que me sugiere un error del equipo de Milei, claro, ¿no? Un amadorismo, casi que una posición incompetente, porque todo el mundo sabe que no se puede perder esa foto. Y él se perdió esa foto porque quedó más tiempo en la reunión con el presidente de China y me parece que fue mal calculada la logística del transporte. Río es una ciudad enorme y tiene sus tiempos para dislocarse. Entonces fue sobre todo una muestra de errores que cualquier estadista debería evitar. Carlos, te aprovecho 2 o 3 líneas para lo que viene para la economía de Brasil, que seguramente será con la visita de argentinos para el próximo verano, ¿no? Imagino que hay mucha expectativa allí. Bueno, la economía brasilera tiene una importante contribución en el sector de turismo. Ya sabemos que por su posición continental, Brasil tiene gran cantidad de kilómetros de playas de distintas características y con clima tropical. Entonces esto atrae mucho, sobre todo a los argentinos, pero en realidad viene gente de todo el mundo. Entonces siempre Brasil está prácticamente el año entero preparada para recibir gente y bueno, y ahora vienen las épocas de fin de año y una etapa muy importante del turismo es el carnaval, que ya queda el año que viene, me parece que es en el inicio de marzo, va a ser bastante tarde, pero para el Brasil es una fiesta cultural. Claro. Importante, fundamental, pero también es una oportunidad de recibir invitados y turistas. Y bueno, aquí siempre vienen argentinos. Una tradición era que siempre llegaban sobre todo hasta las playas de Florianópolis y después fueron subiendo por las de San Pablo a Río y hoy hay diferentes lugares del norte y nordeste del Brasil que son frecuentados por los argentinos. Claro. Cerramos con esto, Carlos. Los indicadores económicos de Brasil hablan mucho, ¿no? De estos lugares se habla de la devaluación, de la conveniencia que tiene Argentina de ir allí, también de los números positivos que tiene respecto a riesgo país, que mucho se está hablando en la Argentina. ¿Cuál es el termómetro que tienen para los próximos meses allí en lo económico, Carlos? Bueno, Brasil siempre tiene una preocupación de desarrollarse, lo que significa ampliar infraestructura y disputar recursos financieros en el mundo, como en general le pasa a todos los países. Especialmente Brasil está en una posición internacional de destaque y por eso puede negociar importantes financiamientos de infraestructura en el programa sobre todo de China, aunque esto no lo excluye también del otro polo que sería el programa que vendrá con el gobierno de Trump. El gobierno de Biden, que finaliza, fue un gobierno de
de bastantes gastos y de intervención y creó para crear industria y empleo. Vamos a ver lo que se espera de Trump. Hay muchas cosas todavía como percepción, pero exactamente no se sabe lo que puede ocurrir. Lo que él ha amenazado es con proteccionismo, y esto va a encarecer tanto la economía americana cuanto las economías, el resto de las economías. Bueno, en el Brasil hay una estrategia interesante de actualizarse e integrarse con el programa llamado Ruta de la Seda de la China. Vamos a ver. Sí, es un capítulo aparte, sí, muy interesante. Un capítulo aparte. Carlos, te aprovechamos camarita en vivo allí, ¿no? ¿Qué cantidad de gente en las playas? Bueno, hoy es un día feriado en varias partes del Brasil, porque se conmemora la cultura negra. Es nuestro día de la cultura negra, y entonces hoy es además un día de mucho calor, entonces lógico, las playas... Claro, cámara en vivo allí en Río de Janeiro, nos llamó la atención la cantidad de gente a esta altura del año. Claro, tiene que ver con ese feriado, ¿no? Sí. Bueno, Carlos, agradecerte el tiempo, la predisposición. Economista, lo decimos bien, desde Brasil. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Chao, Carlos. Buenas gracias. tardes. E até jurou não me deixar, e foi-se embora para nunca mais voltar.